Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 18, Ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: el régimen militar dirigido por Juan Velasco Alvarado pretendió convertir el sector estatal en el eje del crecimiento económico. Por ende, procedió a la nacionalización inmediata de empresas extranjeras con mayor injerencia en la vida nacional. No obstante, una serie de factores determinaron el fracaso de sus reformas y el deterioro económico del régimen. Estos fueron: bien, hay que tomar en cuenta que el gobierno de Velasco Alvarado es un gobierno que sin duda alguna pertenece a la Guerra Fría, el periodo paralelo de la Guerra Fría en Europa, pero que propone no dar partido, ¿no? En ningún bando. Él proponía que no era ni nacionalista ni comunista, sino que era nacionalismo puro. Eso más que todo en la teoría, porque en realidad sí tiene un apego un poco especial por la Unión Soviética, ¿no? Por eso es que él busca un capitalismo de Estado. Ese capitalismo de Estado buscaba entonces que las empresas sean de organización estatal. Bien, entonces vamos a ver cuáles son algunas de las características que formaron parte del deterioro del régimen, ¿no? Uno dice: la reducción de las inversiones del capital extranjero y el sector privado. Una de las cuestiones efectivamente del gobierno de Velasco es que sí, se reduce la inversión extranjera en la medida en que se ahuyenta al capital extranjero, porque ya se han tomado medidas desde el inicio con la IPC, por ejemplo, y es por eso que muchas empresas de otras nacionalidades no quieren venir al Perú, ¿no? Y además también el sistema privado interno tampoco quiere invertir. ¿Por qué? Porque no es un secreto, digamos, para nadie, que esta política económica del gobierno de Velasco Alvarado, de mantenerlo todo por el Estado, iba a generar una crisis económica tan fuerte que no iban a quedarle posibilidades a la inversión privada para mantenerse. Por eso es que también empiezan a reducirse las inversiones tanto dentro del Perú como las que vienen desde fuera. Ese ítem es verdadero. Dice: la constante oposición del Congreso a la aplicación de reformas estructurales. Si te das cuenta, el gobierno de Velasco Alvarado hace muy poco uso del Congreso. Es más, las leyes para Velasco Alvarado son directas porque él es así el general de estas nuevas reformas, ¿no? Es más, él va a cambiar, dentro de los gobiernos militares se va a cambiar la Constitución por un estatuto, ¿no?, de gobierno que es el que va a regir en este periodo. Por eso esto es falso. 3 dice: el rechazo de los campesinos y obreros a ser parametrados por el CINAMOS. Eso es falso. En realidad el CINAMOS, sí es cierto, era el Sistema Nacional de Movilización Social, que evitaba que los obreros y campesinos pudieran movilizarse en contra del Estado si tenían algún problema, pero más que dentro de un sector económico, eso queda dentro de un sector social. Si bien es cierto, CINAMOS sí pertenece al gobierno de Velasco Alvarado, sí es para detener las protestas o huelgas, ¿no?, de parte de este sector, es correcto eso, pero no pertenece a al régimen de deterioro económico, sino más bien al social. Luego tienes la crisis internacional de 73 y la reducción del precio de las exportaciones, lo cual es verdadero. Una de las razones por las cuales fracasa el gobierno de Velasco Alvarado es porque hemos entrado en crisis económica. Este espacio de América Latina está en crisis económica, llamada la famosa crisis de los hidrocarburos. Entonces, sí, es una de las causas por las cuales entramos, las reformas no pueden tener gran éxito. Luego dice: la ineficiencia y corrupción de las empresas públicas y las cooperativas agrarias. Eso también es verdadero, ¿no? Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que cuanto más crezca el sistema burocrático, o sea, la gente que está trabajando para el Estado, que le paga a la empresa estatal, más corrupción existe, en la medida en que se llega a considerar que porque se trabaja en el Estado, uno no solamente es parte del Estado, sino que ahora es juez y parte del Estado. Quiere decir que
se busca el aprovechamiento por la supuesta justificación del derecho a esos bienes, ¿no? Que supuestamente son de todos. Por eso tu clave es la letra D, 1, 4 y 5. Pregunta número 2 dice, el segundo gobierno de Belaúnde acometió medidas orientadas a establecer el orden económico y la estabilidad política perdidas. Así, se dictaminó la austeridad del gasto fiscal, la reducción del rol del Estado en la economía y el fortalecimiento del sector privado a través de créditos y la promoción de inversión extranjera. Este es un texto que ha sido extraído del libro Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto, ¿no? En base a esta afirmación del autor, podemos afirmar que el segundo belaundismo se caracterizó en materia económica estamos hablando del segundo gobierno de Belaúnde, de los años 80, del 80 al 85, y nos pregunta básicamente, o el texto se refiere básicamente a la reinserción del Perú a la economía neoliberal, ¿no? Una de las cosas importantes que hay que ver es que en este gobierno dejamos de lado todo lo que tenga que ver con capitalismo de Estado. O sea, dejamos de lado el capitalismo de Estado para pasar a una economía neoliberal. Y todos sabemos que en esa economía neoliberal lo importante son los préstamos. Pero para que hayan préstamos necesitamos cubrir todos los espacios que dejan dudas al pago o al sistema económico en el que nos encontramos. Si tenemos muchas empresas privadas o tenemos también un gasto excesivo del Estado por parte de su sistema burocrático, estamos seguros entonces de que estamos frente a una economía de tipo heterodoxa o un capitalismo de Estado, por lo cual no vamos a ser países sujetos de crédito. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional pone como una de las medidas más importantes para el regreso del Perú al neoliberalismo fomentar la ortodoxia económica. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado no va a meter su mano más allá de lo necesario, que es la supervisión y el control de la economía nacional. Lo importante aquí es que el Estado no debe intervenir en la empresa, es más, deben privatizarse las empresas, dejar de ser estatales. Punto número 2, no se debería, según las recomendaciones del Fondo Monetario, no se debería subsidiar precios, tampoco se debería controlar los precios, subsidiar los productos, porque eso forma parte de un tipo de economía heterodoxa. Por lo tanto, tu clave en la pregunta número 2 es la letra D, fomentar una economía ortodoxa aconsejada por el Fondo Monetario Internacional. Pregunta número 3 dice, las políticas heterodoxas aplicadas por el ministro de Economía Luis Alba Castro durante el primer gobierno de Alan García tuvieron éxito durante la primera mitad de su gobierno, elevando la demanda interna, estimulando la producción y el crecimiento del ingreso per cápita. No obstante, los ingresos estatales empezaron a disminuir considerablemente debido a diversos factores entre los que destacaron. Muy bien, esta es una pregunta de economía del gobierno de Alan García, que nos pregunta específicamente por los elementos que buscaron disminuir los factores de riesgo del gobierno de Alan García, ¿no? Dice, ítem número 1, la falta de créditos por la sanción del Fondo Monetario Internacional es verdadero, ¿no? Tú sabrás que el Perú, hasta el gobierno de Belaúnde Terry, el primer gobierno estoy hablando, era un país que estaba permitido de pedir créditos al Fondo Monetario Internacional, y es que es más, él consideraba que era un país pagador, porque en el gobierno de Belaúnde casi todas las acumulaciones, digamos, o las llegadas de capital al Perú fueron de Estados Unidos. Entonces, con ellos hicieron diversas obras públicas, pero en el gobierno de Alan García se decidió pagar solamente el 10% de la deuda y el resto invertirlo en un aumento de sueldo o en la intervención directa del Estado en la economía. Esto hizo entonces que el Perú fuera visto como un país no sujeto de crédito por los países extranjeros, porque no había, digamos que no había los argumentos como para el que el Perú pudiera pagar, ¿no? O sea, si no le paga el Fondo Monetario Internacional, menos le va a pagar a los países extranjeros. Por otro lado, dice, punto número 2, los intentos del régimen por la estatización de la banca. En realidad, la estatización de la banca no forma parte
de estos elementos que llevaron a la ruina económica al Perú, sino que más bien forman parte de las soluciones que buscaba el gobierno de Alan García, que también llamamos los famosos paquetazos o formas y medidas macroeconómicas para la reorganización de la economía nacional. Dice ítem número 3, el estancamiento de la inversión privada. Eso es cierto, pero profesora, ¿por qué se estanca la inversión privada? Tú debes recordar que para que se pueda invertir en el Perú o en cualquier parte del mundo, la moneda debe ser estable, o por lo menos la moneda en la que tú vas a invertir, porque no es provechoso para nadie tener una moneda que está en franca caída, en franco descenso, y que todos los días tengas que invertir un monto diferente, obviamente más elevado al anterior, para poder producir, porque la moneda comienza a valer nada. Entonces hay sí un problema en la inversión, ¿no?, de la industria, sobre todo privada. Ítem número 4 dice, la emisión inorgánica de dinero, la llamada maquinita. Bien, la maquinita también está dentro del rango de la economía, pero no de los factores que hicieron caer el gobierno, sino más bien está dentro de los factores que se intentaron implantar para poder recuperar la economía, los que ya te dije, que se conocen como paquetazos o medidas macroeconómicas para la reactivación económica del país. Entonces este no, porque pertenece a la solución. Y luego tienes el número 5, dice, el fracaso del gobierno en reformar el sistema tributario. Eso sí es cierto, ¿no? El gobierno de Alan García, cuando se da cuenta que le falta dinero, que no tiene prácticamente nada, y que está en una crisis económica, el gobierno de Alan García busca crear nuevos impuestos para que la población saque a flote nacional, pero no lo logra porque ya estábamos en una hiperinflación que nos consumía día a día. Por lo tanto, tu clave es 1, 3 y 5. Clave C. Una pregunta muy especial para los exámenes, muy parecida a los exámenes que vemos en la pre, que son tipo DECO, con imagen. Aquí está específicamente hablando del gobierno de Fujimori. Y dice, pregunta número 4. La siguiente caricatura es una sátira vinculada a un famoso suceso desarrollado en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Este fue, bueno, se está refiriendo a un suceso conocido. Tú sabes que cuando Fujimori entró a la presidencia del Perú en el año 90, lo hizo con apoyo, claro, de las iglesias evangélicas y también lo hizo con apoyo de algunos otros sectores, ¿no? Minoritarios, por cierto, sobre todo agrícolas, ¿no? El gobierno de Fujimori comenzó con algo que él había estipulado, había sellado que no iba a realizar, que era el shock económico, lo que nosotros coloquialmente llamamos el Fujishock, que es el control de las medidas heterodoxas y la reinserción de la economía nacional al Fondo Monetario Internacional a través de la Carta de Intención. Pero eso es en el espacio económico. ¿Qué está ocurriendo en el espacio político? En el espacio político también hay grandes cambios e intervención del Estado, como por ejemplo el autogolpe del año 92. En el autogolpe del año 92 no solamente hay una intervención del Congreso, sino también de otro poder del Estado que debería ser autónomo, pero que sin embargo el gobierno de Fujimori decidió manejar. ¿Y por qué, profesora? En el caso del Poder Judicial, que es el otro poder del Estado, el Poder Judicial se desmanteló para poner en él a los aliados, entre comillas, del gobierno de Fujimori. Es decir, no iban a permitir que nadie que no fuera simpatizante del gobierno de Fujimori se quedara en el Poder Judicial. Esa es la verdadera razón por la cual los fujimoristas por mucho tiempo han logrado mantenerse, digamos, injustamente en el gobierno, ¿no? Una cosa es ver, por ejemplo, los juicios a Keiko Fujimori, a Kenji Fujimori. Recordemos, por ejemplo, el caso de Kenji Fujimori y de su relación con la venta, con las macroventas de droga que le encontró el Poder Judicial, y que finalmente cuando apareció el proceso, él dijo que no, que era harina, que no era droga, ¿no? Y ahí nomás quedó, se archivó el caso. El Poder Judicial tuvo mucho que ver en eso, porque hasta el día de hoy existen los tentáculos del fujimorismo dentro de él. Es más, una prueba de ello, que lo has visto en las semanas que han pasado, ha sido Chávarri como parte de este sistema también, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, la
el programa de gobierno de Fujimori era planificadamente una dictadura, ¿no? Con la idea de silenciar o acallar todo lo que no fuera favorable a ellos. Por eso tu clave es la letra E, el desmantelamiento del poder judicial. Por supuesto, para comenzar a construir un poder judicial a la medida del fujimorismo. Como tú sabes, eso ha sido todo por esta semana y también por nuestro curso. No te olvides que aún nos queda la semana de repaso. Nos vemos allá.